este proyecto vamos a trabajar una rama de olivo. Antes de empezar, voy a contarte algunas características que hay que tener en cuenta con las acuarelas. Las acuarelas nos enseñan muchas cosas, pero sobre todo la paciencia. Hay que esperar a secar entre capa y capa, hay que tomarnos tiempo para ir pausadamente. Mientras voy preparando los colores, les voy a ir contando algunos tips, pero lo primero es que voy a preparar 2 tonos de verde. Si bien la hoja en sí, la rama, se entiende como un verde, siempre me gusta jugar por lo menos con 2 tonos. Voy a poner en mi paleta, fuera de las positas. Si esta es mi paleta, yo llamo positas a los huequitos. Pongo el pigmento afuera para poder ir mezclando tranquilamente en la misma poza. Entonces voy a usar también ocre y magenta o rosa permanente. Me acuerdo siempre de usar mi pincel viejo para no maltratar mis pinceles y con agua limpia voy poniendo en la poza. Una vez que ya tengo este charquito es que voy a ir agregando el verde y voy a ir diluyéndolo con el agua. Como el nombre lo dice, necesitamos de agua para pintar. Eviten usar el pigmento puro porque ahí ya sería más como una témpera y justamente la gracia de la acuarela es esta fluidez que nos da el agua. Entonces, hay que probar siempre el color sobre el papel. Esto es muy importante porque no es lo mismo lo que yo veo en la poza que lo que se ve en el papel. El papel me va a transmitir la luz que tiene en base a la cantidad de agua que estamos usando. Hay que buscar un punto medio. No queremos algo demasiado aguado, como esto, ni demasiado denso, como esto. La idea es buscar ese punto medio y la forma de encontrarlo es siempre haciendo estas pruebas de color. Entonces, acá ya tengo esta mezcla que creo que está ideal para trabajar. Entonces, una vez que ya tengo la densidad necesaria, es que voy a ir jugando con los otros colores. A mí me gusta mucho evitar usar el color puro del chijete. Normalmente siento que la naturaleza no es así, entonces invito siempre a mis alumnos a que estén jugando y en este juego van a ir encontrando sus propios colores también. En este caso voy a agregar ocre. Hay que tener en cuenta que hay veces que se quedan grumos en el pincel, entonces hay que diluir bien y mover lo suficiente la posita. Y voy viendo cómo se va transformando el color. Este me excedí, lo podría usar para el color más cálido, así que de repente lo voy a dejar y voy a preparar uno un poco más oscuro como este. Pero antes de eso, un tip que a mí me gusta mucho usar es un poquito de teoría de color, sin entrar en mucho detalle. Cuando yo preparo verdes y de repente consigues un verde muy encendido y lo quieres bajar para hacerlo más natural, recurro al círculo cromático. Entonces, te explico rápidamente. Si yo tengo un verde, veo qué color tengo al lado opuesto y ese color me va a ayudar a bajarlo. Hay que tener mucho cuidado porque a veces nos excedemos y se convierte en un marrón. Entonces, con mucho cuidado y de a pocos voy agregando el magenta, el rojo o el rosa, me va a ayudar a ir bajándole. Entonces, de a poquitos voy agregando y voy viendo cómo se va transformando el color. Acá pueden ver cómo con pequeños detalles cambia bastante el color. Entonces con este me voy a quedar y ahora voy a hacer un verde más oscuro. Voy a hacer el mismo procedimiento. Agrego un poco de agua y voy agregando el verde en la posita mezclando bien. Busco primero esa densidad necesaria, probando, recuerden siempre, sobre la cartulina. Y una vez que ya tengo la densidad correcta, como esta, es que empiezo a agregar. Esta vez voy a agregar un poco menos de ocre. Lo que quiero es encontrar 2 colores que se diferencien. No quiero que sean demasiado iguales. Entonces creo que este está bien. Solo le faltaría agregar el rojo o magenta para
bajarle la intensidad. Entonces, con este color ya podría trabajar y lo que recomiendo siempre hacer es, en una cartulina aparte, marcar lo finalista, ¿no? Recomiendo siempre que cuando estamos empezando esto del color, que a veces es confuso, ir haciendo anotaciones del paso a paso que vas haciendo. Así te vas dando cuenta y es más fácil luego llegar más rápido al color. Entonces tenemos este color que va a ser nuestra base y este otro que es como más cálido, que nos va a ayudar a dar ese otro tono en las puntas. Entonces, una vez que ya tengo preparados mis colores, voy a empezar a pintar. Algunas recomendaciones antes: hay que ser generosos con la mezcla. Si la mezcla que preparas es muy chiquita, ten en cuenta que no te va a alcanzar para toda la ilustración. Y como ya sabes, a veces es difícil llegar al color que quieres. Entonces, no escatimes. Recuerda que las acuarelas, lo bueno que tienen es que si se secan, las puedes activar luego de un tiempo simplemente con agua. Cuidas tu paleta, la puedes envolver en plástico para que no se sume el polvo o no se ensucie y con facilidad puedes volver a tu trabajo. Voy a usar un pincel número 3. Y aquí otra recomendación: antes de empezar es importante aclarar que la acuarela, a diferencia de otras técnicas, la luz es mi cartulina. Entonces, mientras más suaves sean mis primeras capas, voy a tener más oportunidades en el camino de ir pintando, de ir corrigiendo. Si pinto desde la primera capa muy oscuro, ya no hay marcha atrás. Y esto es lo que nos enseña la acuarela, a la paciencia y aceptar los errores e ir practicando poco a poco. Entonces vamos a empezar con el color, el segundo que hicimos, el más oscuro, y voy a ir desde el inicio de la hojita, justo donde empieza el tallo. Voy a agregar pigmento. Si ven, lo que he hecho es sumergido el pincel sin miedo en la poza y lo llevo de frente a la cartulina. Voy a hacer un charquito en la cartulina. Y voy a avanzar más o menos hasta aquí. Y de aquí voy al agua. Voy al vaso del agua, escurro ligeramente y de mi límite, un poco más atrás, empiezo a llevar el pigmento hacia el extremo opuesto. Avanzo trayectos cortos para que no se seque y repito el mismo paso. Retrocedo y empiezo a difuminar. Este proceso requiere de mucha práctica. No te frustres si a la primera no sale. Hay que darle y darle con paciencia y buen humor. Una vez que ya tengo la primera capa, es importante esperar a secar. Lo que recomiendo siempre es ir saltando entre una hoja y otra, cosa que le damos tiempo de secado a la primera y así vamos avanzando. Ahora vamos a aplicar la primera capa de la segunda hojita. Yo ya tengo acá la rama pintada para que siempre se estén guiando y entiendan el paso a paso. Empiezo igual por el tallo. Voy al agua, escurro y de mi límite un poco más atrás. Fíjense cómo el pincel se va moviendo, ¿no? Cuando necesito más control en los bordes, pongo el pincel más en vertical. Y cuando quiero abarcar más área y estoy cómoda, puedo inclinar el pincel. En este momento, lo que podríamos hacer para que no quede tan cortada la hoja del tallo es meter ligeramente por el tallo un poco del verde. Ahora tenemos que esperar un tiempo a secar para aplicar la segunda capa. Ya tiene un tiempo de secado, ahora voy a aplicar la segunda capa. Es el mismo procedimiento, solo que las escalas van cambiando.
antes de olvidarme, es importante recordar que hay que ser generosos con la cantidad de mezcla que preparemos. A veces tendemos a hacer muy poco color y no nos rinde para toda la ilustración. Acuérdate que el paso a paso para llegar a los colores a veces toma tiempo, entonces asegúrate de tener suficiente cantidad. Otra cosa mágica de las acuarelas es que no tienes que lavar tu paleta. Esto yo después de usarlo lo puedo tapar con un plástico para protegerlo del polvo y en 2 semanas, un mes, volver a pintar simplemente agregando agua. Voy a aplicar la segunda capa. Vamos a hacer el mismo procedimiento, nada más que ahora más conscientes, porque no queremos tapar todo lo que hemos pintado, queremos mantener zonas de luz. Entonces, he ido al agua, he escurrido, pero esta vez la sensación es como si hubiera escarbado en la pintura. Entonces, cuando sumerjo el pincel en el agua, escurro con más intención para que esté un poco más seco el pincel. Y voy sacando y voy limpiando mi pincel en el papel toalla. Así ya es solamente el agua la que está llevando el color. Y con el pincel seco termino. Entonces, como ven, no he tenido que pintar toda la hoja. Recuerdo de hacer el difuminado hacia el tallo para que no quede tan marcado. Una vez ya tengo esta segunda capa desde la parte de abajo, en el mismo momento puedo aplicar la segunda capa con el color más cálido que preparamos. Esta vez lo vamos a hacer de arriba hacia abajo. Entonces, de la misma forma, pongo pigmento en menor cantidad, hasta por ahí nomás, y voy al agua y lo mismo, escurro con más intensidad para que el pincel no esté demasiado húmedo. Voy avanzando y voy retirando y limpiando mi pincel en el papel toalla para que ya no quede nada de color. La idea de esta segunda capa es generar más contraste en el degradado y el matizado con otro tono. Mientras seca esta segunda capa, repito lo mismo con la otra hojita. Pongo pigmento, voy al agua, escurro con fuerza y voy escarbando en el color. Limpio y con el pincel limpio y casi seco voy difuminando. Difumino el encuentro con el tallo y puedo aplicar de nuevo el otro color en la punta. Con esto habríamos terminado la segunda capa de las hojitas. Ahora hay que esperar a secar y luego trabajaremos con las venas. Ya secaron mis 2 hojitas, esta segunda capa. Ahora lo que toca es trabajar los detalles y vamos a practicar con la vena central de cada hoja. Voy a usar el mismo color que he usado al inicio de la hoja y el truco acá está en hacer una continuidad entre el tallo y el final de la hoja. Lo que voy a tratar de hacer es que se vaya perdiendo para que sea lo más suave posible y que no endurezca demasiado el dibujo. Entonces, con este pincel número 2 voy haciendo una línea desde el tallo y la voy llevando más o menos hasta 1/3 de la hojita. Voy al agua, escurro y con el pincel bien echado voy difuminando esta línea. Si se dan cuenta, en realidad no es que quedara una línea muy marcada, es casi como hacer una capa adicional y un lado se cubre. Voy a aplicar de nuevo la venita en la segunda hoja y empiezo desde esa continuidad entre el tallo y el inicio de la hoja. Voy a trabajar una línea y lo mismo voy al agua, escurro.
Con el pincel bien echado voy a ir llevando esta línea hacia el extremo opuesto. Si les pasa que están llevando mucho color, acuérdense que pueden siempre limpiar el pincel en el papel toalla y volver. Recuerden que mientras más sutil, mejor. Si queda muy pálido, ustedes pueden hacer más capas, siempre y cuando esperen a secar. Por ejemplo, aquí han quedado muy suaves. Voy a esperar un poquito que seque y lo voy a repetir para fortalecer la vena. Voy a repetir lo mismo. Entonces, lo bonito de la acuarela es que las capas se van superponiendo con transparencia poco a poco. Entonces, repito lo que les dije al inicio. Mientras más suave las primeras capas, más oportunidades tengo en el camino de ir mejorando, de ir puliendo. Con eso ya estarían listas nuestras hojitas. Ahora voy a trabajar un poco los tallos. A mí me gusta siempre estar mirando que el tallo no sea muy homogéneo, sino que tengan algunas zonas más pigmentadas que otras. Por ejemplo, acá se puede ver claramente. Entonces, trato sobre todo que la hoja se mezcle con el tallo, que no se sienta hoja-tallo, ¿no? Sino que haya una continuidad. Sin mucha ciencia, solamente con el pincel seco voy difuminando. Cuando hacemos espacios muy chiquitos, a veces es difícil ir al agua. Entonces, la mejor opción es poner un poco de pigmento, seco mi pincel y con el pincel seco voy retirando el color y voy difuminando. Y ya estamos. Con esto habríamos terminado nuestra rama de olivo. Ten en cuenta que vas a tener la plantilla para calcar en la cartulina de acuarela y además una imagen de referencia para que te puedas guiar en el proceso. En el siguiente proyecto vamos a trabajar una flor de loto.